espionaje, traiciones y una historia basada en hechos reales. La Red Avispa es una película que no dejó a nadie indiferente. Para algunos, un retrato de heroísmo, para otros una versión sesgada de la historia. Se estrenó en Netflix en 2020, protagonizada por grandes figuras como Penélope Cruz, Ana de Armas, Edgar Ramírez, Wagner Moura y Gael García Bernal. Sin embargo, no solo generó debate por la trama que envuelve, sino también demandas. Pero, ¿qué cuenta realmente esta cinta y por qué ha sido tan polémica? En este video lo analizamos. Para entenderla, hay que situarse en el contexto de los años 90, una época de gran tensión entre Cuba y el exilio cubano en Miami. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, Cuba entró en una crisis económica profunda conocida como el Período Especial. El gobierno de Fidel Castro enfrentaba escasez de alimentos, apagones constantes y un creciente descontento social. Muchos cubanos intentaban huir de la isla en balsas, aumentando la crisis migratoria con Estados Unidos. Mientras tanto, en Miami, existían organizaciones del exilio cubano como Hermanos al Rescate, que realizaban vuelos para rescatar balseros en el mar, pero también eran acusadas de realizar actividades terroristas contra el gobierno cubano. En respuesta, el régimen de Castro envió agentes encubiertos a Florida para infiltrarse en estos grupos. Este es el origen de la Red Avispa, una red de espías cubanos que operó en Estados Unidos con la misión de monitorear y sabotear las actividades del exilio contra el gobierno de Cuba. La película se concentra en la historia de tres personajes principales. El primero, René González, interpretado por Edgar Ramírez, un piloto cubano que, en 1990, decide desertar y volar a Miami, dejando atrás a su hija y su esposa Olga, encarnada por Penélope Cruz. Una vez en Estados Unidos, René se une a la organización Hermanos al Rescate, como parte de un grupo de pilotos que realizaban vuelos sobre el espacio aéreo cubano para lanzar propaganda anticastrista y que además ayudaban a guiar a los balseros que encontraran varados en el mar hacia la costa de Florida. En enero de 1997, su esposa e hija, luego de innumerables trámites, lograron reunirse con él en Estados Unidos para comenzar su vida allí. Durante este periodo, nació su segunda hija, Yvette, fortaleciendo la unidad familiar en medio de circunstancias adversas. Durante todos esos años, René fue visto como un desertor en Cuba, incluso por su esposa, pero la realidad es que formaba parte de la Red Avispa, una célula de espías liderada por Gerardo Hernández, alias Manuel Viramontes, el segundo personaje, y por lo cual estuvo infiltrado en grupos anticastristas de Miami, para desmantelar sus actividades terroristas y proteger a Cuba de posibles ataques. El tercer personaje que muestra la cinta es Juan Pablo Roque, un piloto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba que, en 1992, desertó supuestamente nadando 9 kilómetros hasta la base naval de Guantánamo, presentándose como un oficial que buscaba asilo en Estados Unidos. Una vez en Miami, fue recibido como un héroe y rápidamente se integró en la comunidad de exiliados cubanos. Se unió a la misma organización que René, Hermanos al Rescate, pero además se convierte en informante del FBI, lo cual le permite llevar una vida lujosa. Allí conoce a Ana Margarita Martínez, una cubana que emigró a Florida a los 6 años y que en ese momento trabajaba como consultora de relaciones públicas. Comenzaron una relación y luego de 3 años contrajeron matrimonio el 1 de abril de 1995, en lo que se denominó el casamiento de la década en la comunidad cubanoamericana. La tensión aumenta cuando en 1996 2 aviones de la organización Hermanos al Rescate son derribados por el gobierno cubano en el Mar Caribe, mientras violaban el espacio aéreo cubano, resultando en la muerte de 4 pilotos. Este incidente intensifica la confrontación entre los grupos anticastristas y el gobierno de Cuba. Un día antes de este incidente, Juan Pablo Roque desapareció de Miami. Posteriormente, reapareció en La Habana, revelando que siempre había sido un agente encubierto al servicio del gobierno cubano y declarando en una entrevista que lo que más extrañaba de su vida en Miami era su carro. Esta revelación dejó a Ana Margarita en estado de shock, sintiéndose traicionada y humillada al descubrir que su matrimonio había sido una farsa utilizada para mantener la cobertura de Roque. A partir de estos acontecimientos y la muerte de los pilotos, las organizaciones anticastristas no iban a quedarse de brazos cruzados. Gracias a la red de espías, se evitaron más de 20 atentados, pero algunos sí fueron llevados a cabo. Estos ataques fueron organizados por grupos del exilio cubano, y el más conocido detrás de ellos fue Luis Posada Carriles, un exagente de la CIA y militante anticastrista. Entre abril y septiembre de 1997, se registraron múltiples explosiones en hoteles, restaurantes y centros turísticos de La Habana. Algunos de los lugares afectados fueron el Hotel Copacabana, el 4 de septiembre de 1997, que causó la muerte del turista italiano Fabio Di Selmo, convirtiéndose en el caso más mediático. También el Hotel Nacional y Hotel Meliá Coiba sufrieron explosiones, aunque sin víctimas fatales. Y por supuesto la Bodeguita del Medio, uno de los restaurantes más emblemáticos de La Habana, también fue blanco de un ataque. El propósito del exilio cubano era dañar la industria turística cubana, que en ese momento se había convertido en una de las principales fuentes de ingresos para el régimen de Fidel Castro tras la crisis del Período Especial. Los ataques buscaban ahuyentar a los inversionistas extranjeros y generar inestabilidad en la isla. En una entrevista con The New York Times en 1998, Luis Posada Carriles admitió haber organizado los atentados en hoteles, justificando que su objetivo era afectar la economía del régimen de Castro, pero asegurando que no quería causar muertes civiles. Aún así,
El ataque al Hotel Copacabana mató al turista italiano, y esto generó una gran condena internacional. Pero por supuesto, Posada Carriles no colocó las bombas directamente. En su lugar, contrató a mercenarios centroamericanos, entre ellos Raúl Ernesto Cruz León, un salvadoreño que fue arrestado en La Habana poco después de colocar explosivos en varios hoteles. Cruz León confesó haber recibido dinero de Posada Carriles para llevar a cabo los ataques. Fue juzgado en Cuba y sentenciado a pena de muerte, aunque luego su condena fue conmutada a 30 años de prisión. Por su parte, Posada Carriles, aunque fue arrestado en varias ocasiones, nunca fue extraditado a Cuba ni condenado por estos atentados. Volviendo a los protagonistas de la película, el 12 de septiembre de 1998, René fue detenido junto a otros 9 agentes cubanos por el FBI, acusado de espionaje. Posteriormente, Olga fue arrestada y deportada a Cuba, enfrentando la separación de su esposo y la responsabilidad de criar a sus hijas en solitario. Los integrantes de la Red Avispa enfrentaron cargos de espionaje, conspiración para cometer asesinatos y actuar como agentes de un gobierno extranjero sin notificar al gobierno de Estados Unidos. A pesar de las ofertas del FBI para reducir sus condenas a cambio de cooperación, René y 4 de sus compañeros se mantienen firmes en sus convicciones y no colaboran con las autoridades estadounidenses. Ahora, te preguntarás, ¿cómo fueron descubiertos? Primero que todo, el FBI llevaba más de 30 años monitoreando actividades de espionaje cubano en Estados Unidos, realizando arrestos ocasionales cuando lo consideraba necesario. Y por supuesto, el incidente del 24 de febrero de 1996, cuando los 2 aviones de la organización Hermanos al Rescate fueron derribados por cazas cubanos, aumentó la atención del gobierno de Estados Unidos sobre las actividades de espionaje en su territorio. Pero, lo que irónicamente resultó la estocada final fue cuando en 1997, las propias autoridades cubanas proporcionaron al FBI 175 páginas de documentos relacionados con las actividades de Luis Posada Carriles en atentados en La Habana. Aunque esta colaboración buscaba que el FBI actuara contra Posada Carriles, la información también permitió a las autoridades estadounidenses identificar y desmantelar la red de espías cubanos, incluyendo a los conocidos como Los Cinco, donde están René, Gerardo y otros 3 que son poco mencionados en la película, llamados Ramón, Fernando y Antonio. Durante los años de encarcelamiento de René, Olga se convirtió en una ferviente defensora de su liberación, participando en campañas internacionales y abogando por los derechos de su esposo y sus compañeros. Tras cumplir su condena, René regresó a Cuba en 2013, donde se reunió con Olga y sus hijas, simbolizando el triunfo de la perseverancia y el amor frente a la adversidad. Los otros 4 también fueron liberados posteriormente en un intercambio de presos políticos. La Red Avispa ha sido una película polémica principalmente por su enfoque sobre un tema extremadamente sensible, la relación entre Cuba y el exilio cubano en Florida. Exiliados cubanos protestaron en Miami contra la película Red Avispa, a la que denuncian glorifica a los espías cubanos que estuvieron presos aquí en Estados Unidos. Muchos críticos, especialmente en Miami, consideran que la película adopta una visión demasiado favorable al gobierno cubano. Al centrarse en los espías como protagonistas y omitir ciertos crímenes del régimen de Fidel Castro, se percibe como una narrativa que justifica las acciones del gobierno cubano mientras retrata a los exiliados como villanos o terroristas. Además, los grupos anticastristas de Miami, como Hermanos al Rescate, aparecen como organizaciones extremistas que planean atentados en Cuba. Sin embargo, para muchos exiliados, estas organizaciones eran vistas como luchadores por la libertad y sus actividades tenían como objetivo oponerse al régimen. Algunos críticos señalan que la película omite el papel del gobierno cubano en la represión y la falta de libertades dentro de la isla. Tampoco aborda en profundidad el incidente del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate por parte de la Fuerza Aérea Cubana en 1996, que resultó en la muerte de 4 pilotos civiles y fue un factor clave en el arresto de la Red Avispa. En Cuba, la película fue bien recibida porque refuerza la narrativa oficial de que los espías fueron héroes que protegieron la isla de ataques terroristas. En contraste, en Miami fue duramente criticada, con acusaciones de propaganda y desinformación. La propia Ana Margarita Martínez criticó la producción por distorsionar su historia, mostrándola como alguien fría y superficial y omitiendo el hecho de que ella, cuando se casó con Juan Pablo Roque, tenía 2 hijos que también sufrieron esa gran mentira. La realidad es que tras la deserción de Roque, ella emprendió acciones legales contra el gobierno cubano, argumentando que su relación marital no fue consensuada debido al engaño y la ocultación de la verdadera identidad de su esposo. En 2001, ganó el caso y se le otorgó una indemnización de $7,1 millones por angustia emocional. Sin embargo, la dificultad para acceder a activos cubanos en Estados Unidos complicó el cobro de dicha indemnización y hasta el momento sus abogados solo han logrado colectar cerca de $200,000. Además, en 2024, Ana Margarita expresó su descontento al conocerse la relación sentimental entre Ana de Armas, quien la interpreta en la película, y Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano actual, Miguel Díaz-Canel, calificando la relación como una complicidad con el régimen que ha oprimido a los cubanos durante décadas. La película La Red Avispa ha sido además objeto de controversias legales en Estados Unidos, enfrentando al menos 2 demandas por difamación debido a su representación de personajes y eventos relacionados con el exilio cubano. En octubre de 2020, Ana Margarita presentó una demanda contra Netflix, el director Olivier Assayas y la productora Orange Studios S.A. Martínez alegó que la película la retrataba falsamente
claramente como una persona con un estilo de vida lujoso pagado con dinero de la droga y actividades terroristas. En realidad, según Martínez, ella era una madre trabajadora que mantenía económicamente a su esposo, el exespía cubano Juan Pablo Roque, quien le ocultó sus vínculos con la red de espionaje castrista antes de regresar a Cuba en secreto. En junio de 2022, José Basulto, líder de la organización Hermanos al Rescate, también demandó a Netflix y al director Olivier Assayas. Basulto argumentó que la película lo describía como un títere de Estados Unidos y un traidor a Cuba, además de presentar a su organización como militante. También acusó al filme de romantizar los crímenes del régimen de Fidel Castro y de ser objetivamente inexacto. En enero de 2024, Netflix y José Basulto llegaron a un acuerdo para resolver la demanda antes de que comenzara el juicio con jurado previsto para febrero. Los términos específicos del acuerdo no fueron revelados públicamente. Estas acciones legales reflejan las tensiones y sensibilidades en torno a la representación de eventos históricos y figuras del exilio cubano en producciones cinematográficas. En resumen, la polémica se debe a la fuerte carga política del tema y a la forma en que la película elige contar la historia, lo que ha generado reacciones encontradas según la perspectiva de cada espectador. Déjame tu opinión en los comentarios y dale like al video si te gustó. Hasta la próxima, mi gente.